Hola, ¿cómo están? Mucho gusto. Me alegra otra vez que estén conmigo y que podamos estudiar un tema que es muy necesario sobre el derrumbe de las remesas producido por el COVID y la relación que esto tiene con la pobreza. Vamos a analizar qué significa las remesas. Tiene un impacto económico muy grande en nuestros países hispanos. Las remesas se han convertido en uno de los ingredientes económicos que ha afectado a la gente pobre. Las remesas son los dineros que las personas que vivimos en Estados Unidos mandamos a nuestros países, a nuestros familiares, a nuestros amigos. Y ese dinero ellos reciben, lo usan para poder vivir. La mayoría de las remesas que se mandan son para gente pobres que viven en lugares rurales. Así que en este análisis vamos a ver qué significa remesas y vamos a estudiar cómo el COVID va a afectar nuestros países. Se está mirando que el COVID no solamente, desgraciadamente, va a matar muchas miles de personas, pero también va a causar más pobreza en nuestros países y eso va a producir incluso más muerte. Más personas podrían morirse por la pobreza que causa el COVID que por las personas muriendo de la enfermedad. Así que es muy importante este tema y es bueno que lo analicemos ahora. Vamos a comenzar el análisis de una fuente de investigación hace unos cuantos meses atrás, en marzo del 2019. Mi hija Esther, que también es profesora de Economía y Finanzas en una universidad de Houston, y su servidor fuimos a hacer una presentación en una conferencia en San Antonio sobre finanzas internacionales, economía internacional, y la mayoría de la información que vamos a usar acá viene de ese papel de investigación que hicimos con ella. No vamos a meternos mucho a cuestiones estadísticas, a ecuaciones y modelos estadísticos, más que todo a los datos que hemos obtenido de ese papel de investigación. Voy a compartir con ustedes algunos datos estadísticos que tenemos. Por ejemplo, que uno de cada nueve, es decir, 800 millones en el mundo reciben remesas. De acuerdo a las Naciones Unidas, hay 800 millones de personas en el mundo que reciben remesas. Uno de cada 9 personas que vivimos. Así que es una gran cantidad de personas que reciben remesas en el mundo. Segundo, que los inmigrantes envían alrededor del 15% de lo que ganan, que está alrededor de 250 a 350 dólares mensual. Esa es otra información que tenemos. La mitad de las remesas está destinada a ir a zonas rurales, donde viven los ciudadanos más empobrecidos. Así que las remesas tienen un efecto de aliviación, de erradicación, de mejorar la pobreza, porque llega a las personas más necesitadas. Existe 1 millón de personas que inmigran a los Estados Unidos de acuerdo al Pew Research. Esta información viene del 2019. 1 millón de personas anualmente están ingresando a los Estados Unidos. En los Estados Unidos viven a 2.5 millones de salvadoreños, 2.7 millones de guatemaltecos, alrededor un poquito más de 1 millón de hondureños de acuerdo al Economist o la economista, y cerca de 13 millones de mexicanos viven en los Estados Unidos, de los cuales alrededor del 50%, 5.2 millones son indocumentados, de acuerdo al BBVA Research. Así que esto es las personas que estamos viviendo como inmigrantes en los Estados Unidos. El efecto del COVID en mayo del 2020 tenía que el desempleo en Estados Unidos en general era de 13.3% y el desempleo hispano era mucho más alto, 20.2%. Y la razón es que los hispanos trabajan más en cuestiones de servicio, en restaurantes, en hoteles, que es donde ha habido un golpe más grande en el desempleo como producto del COVID. Las remesas son bastante impactantes. Si miramos aquí esta gráfica muestra que los mexicanos envían más remesas. Esta gráfica verde es la cantidad de remesas que envían los mexicanos a México. Y aunque se manda pues a todos los estados mexicanos,
Hay varios estados que reciben más remesas, como es en Michoacán y Oaxaca y Zacatecas. Estos tres estados reciben una cantidad más grande de remesas. De hecho, más del 10% del Producto Interno Bruto es parte de las remesas en estos tres estados. En los otros países que tenemos acá, tenemos a Costa Rica, tenemos a El Salvador, tenemos a Guatemala, tenemos a Honduras, Nicaragua y entonces tenemos a México. Si ustedes recuerdan qué es el Producto Interno Bruto, vamos aquí a recordar en uno de los videos que hicimos, ¿verdad? Producto Interno Bruto es la medición, es como una economía se mide, cuán grande es una economía. Es decir, si una economía, Estados Unidos, la economía se mide que antes del COVID era cerca de 22 trillones de dólares, entonces era como tan grande era la economía. El Producto Interno Bruto se mide por el consumo, la inversión, el gobierno y la exportación neta. Así que cuando hablemos de Producto Interno Bruto, en esta presentación ustedes van a recordar que es la medición de cuán grande es la economía de un país. Muy bien, ¿cuál es la importancia de las remesas? ¿Cuál es la importancia de las remesas? Esta gráfica que vamos a mostrar acá nos indica la gran importancia de las remesas en comparación a la inversión internacional. Ustedes van a observar acá que estamos usando, por ejemplo, estamos con Costa Rica, estamos con El Salvador. Estos son las gráficas de los países: Guatemala, Honduras, Nicaragua y tenemos a México. Y tenemos, en este caso, estamos midiendo tres diferentes variables. Vamos a usar son las mismas variables, ¿verdad? La RM significa remesas. La RM significa remesas. Y vamos a usar tres variables: remesas, RM significa remesas, FDI significa inversión extranjera, estos son en inglés las variables, y ODA significa la asistencia extranjera. Las remesas ya sabemos qué son las remesas, ¿verdad? Son el dinero que los inmigrantes mandan a sus países de origen, a sus familias. El fondo de lo que en inglés se llama Foreign Direct Investment o inversión extranjera, de acá es el dinero que las compañías privadas invierten en nuestros países. Por ejemplo, tenemos a Walmart, que podría ir a poner sus negocios allá a México, Guatemala, Guatemala, Honduras o El Salvador. Y entonces esa inversión de Walmart se llama inversión extranjera, privada, por supuesto. O si la Ford de Estados Unidos comienza a construir carros en México, entonces eso se llama inversión extranjera directa. La ODA es la asistencia extranjera, es el dinero que los países dan o regalan a los países en desarrollo. El dinero que Estados Unidos da a México o da para Honduras o para Guatemala, El Salvador, son dinero regalado, pues en comillas, ¿no? Porque no todo es regalado, pero eso es lo que significa. Ahora, lo que queremos nosotros acá es pensar y concentrarnos cuál es el efecto de la remesa. Las remesas son ¿qué color? El color azul. El color azul. Si ustedes miran acá, por ejemplo, en El Salvador, el color azul, ¿cuál es el impacto de las remesas en comparación al anaranjado o al gris, ¿verdad? Ustedes miran que las remesas son alrededor del 90% del efecto extranjero en El Salvador son puras remesas. Y la inversión de compañías privadas es muy poca. Ustedes pueden ver a Honduras también acá. Es lo mismo. Las remesas tienen el efecto más grande. Pero miren ustedes México siendo un país mucho más grande que los países centroamericanos, las remesas es alrededor del 50-40%, todavía un efecto bastante grande. Ustedes pueden ver que Nicaragua, las remesas no tienen al comienzo un efecto muy grande, pero después empieza a subir las remesas. El Fondo Internacional de Ayuda, de Inversión Extranjera, que es el anaranjado, es un poquito más grande que los demás países centroamericanos
y la ayuda directa que recibe otros países en Nicaragua es un poquito más grande. Ustedes miran que Guatemala, por ejemplo, acá, Guatemala, el azul, que significa de nuevo las remesas, es bastante grande. Pero observen a Costa Rica. Costa Rica, las remesas no tienen ningún impacto. Costa Rica no depende de las remesas. Costa Rica depende de la inversión directa extranjera. Así que Costa Rica tiene un nivel más grande de inversión extranjera que los otros países. Así que podemos mirar en estas gráficas el efecto que existe de las remesas en nuestros países. Vamos a hablar un poco más de detalle, con más detalle. Vamos a presentar este cuadro aquí de las remesas en México y Centroamérica. Las remesas en México y Centroamérica en el 2018, la cantidad fueron 35.760 millones, o sea que es 35.7 billones. 35.7 billones. Esto es el 2018, el 2019 llegó incluso a 37, casi 38 billones, así que una cantidad muy grande. El segundo país es Guatemala, con 9.4 billones, El Salvador es 5.3 billones, después Honduras 4.7 y Costa Rica es el que tiene menos, acá 534 millones de remesas. El porcentaje ha crecido, en México ha sido 10.8, porcentaje de crecimiento de remesas, es decir, que de un año a otro año, en el 2018, del 2017 al 2018 hubo un crecimiento de 10.8% de las remesas en México, 12.4 en Guatemala, en El Salvador 7.9, en Honduras 10.5 y incluso en Costa Rica decreció, fue negativo, ¿no? Menos 4.6. Ahora, miremos cuál es el efecto de las remesas en comparación al Producto Interno Bruto, porque nosotros sabemos ahorita, ok, están recibiendo remesas, pero ¿cuál es el impacto? ¿Cuál es el porcentaje que existe de estas remesas en relación a la economía de cada país? Entonces acá en Guatemala miramos el porcentaje del Producto Interno Bruto, ¿verdad? Es 12%. O sea que de la economía total de este país, está hablando del consumo, está hablando de la inversión, está hablando del gasto de gobierno, de las exportaciones, el 12.0% de Guatemala viene de remesas. En Honduras es el 20%, 19.9%. El Salvador es 20.7%. Son cantidades enormes que las remesas afectan estas economías. Es decir, que si no hubiera remesas, estas economías bajarían en, digamos, El Salvador en el 20.7%. Es un efecto enorme de las remesas en estos países. Miramos que México es más pequeño porque México es una economía más grande. Nicaragua el 11.5% y Costa Rica tiene un porcentaje muy pequeño. Ahora miremos al per cápita. ¿Qué significa per cápita? Significa que las remesas son divididas por la población. Es decir, que si la cantidad de remesas se dividieran por la población, cada persona recibiría esta cantidad, digamos en Guatemala, que es la más alta, casi $500 mensuales por persona. De hecho, en el 2019, en Honduras, que aquí tenemos que es 458 por persona, en Honduras, el 2019, de acuerdo al Banco Central de Honduras, estaba a $565 mensuales por persona. Así que es una cantidad grande que reciben las personas allá en nuestros países. Miramos El Salvador un poco más pequeño y en México, pues, porque se divide con una población más grande. En México tiene cerca de 130 millones de personas, así que se divide por una cantidad más grande. Lo mismo en Nicaragua y Costa Rica es muy pequeño. Ahora, cuando nosotros miramos esto acá, podemos observar algunos de los efectos que tenemos sobre las remesas. Si nosotros pensamos cómo el COVID va a afectar, la caída esperada de las remesas por el COVID, en México, de acuerdo a este banco, el BBVA,
reporta que se está esperando que el 2020 México caiga el 21%, que es una cantidad bastante grande en México. Si nosotros multiplicáramos los 35.7 billones por el punto 21, que caería, ¿verdad? El total sería cerca de 7.5 billones que las personas de México dejarían de recibir. Así que es un efecto grande. De nuevo, estas son caídas esperadas. Miramos a Guatemala, hemos puesto aquí 10%, Honduras 10%, El Salvador 11%. Pero cuando uno hace el análisis, cuando uno empieza a leer los bancos centrales de cada país, cuando uno estudia algunos reportes, hay una variación estimada muy grande. Fíjense que está entre 10 al 30% de la caída de remesas en el 2020, del 10% al 30%. En El Salvador, en abril, las remesas cayeron el 40%, una cantidad bastante grande para este país. Todo esto depende de la economía de los Estados Unidos. Ahorita en el mes de julio y agosto se está reportando que la economía de Estados Unidos ha bajado más de lo que esperábamos. Significa que la economía no se va a abrir tan rápido como se esperaba. Y al no abrirse la economía tan rápido, a los negocios no estar abriendo, no tener la demanda en los negocios de Estados Unidos, va a haber una bajada más grande del desempleo, lo que va a afectar a los hispanos, a los trabajadores hispanos, lo que entonces va a afectar que se mande menos remesas a nuestros países. Así que se espera un bajón bastante grande, bastante severo. De hecho, en México ya se está esperando un decrecimiento, uno de los más grandes en los últimos 70 años en el país. Así que esto va a afectar que las remesas van a caer mucho más. Otro análisis que me gustaría compartir con ustedes con este video es lo que se llama la elasticidad de remesas. Economía, estudiamos sobre la elasticidad, que significa que cuál es la sensibilidad de una variable económico cuando es afectado por el otro. En esta forma de pensar acá sería, ¿cuál sería el impacto de las remesas en el Producto Interno Bruto? ¿Cuál sería el impacto? Entonces, ¿cómo es de elástico? Elasticidad significa cómo otra variable responde cuando tenemos un shock o un golpe en una de las variables asociadas. ¿Qué significa ser elástico, verdad? Elástico es una persona sensible. Yo recuerdo una de mis tías que decía, no seas elástico, ¿verdad? Cuando lo que significa es que no te enojes por una pequeña provocación, no seas elástico, no te enciendas tan rápido, decía mi tía. Entonces, elasticidad mide la sensibilidad de una variable cuando otra variable ha sido afectada. Miremos acá entonces lo que significa elasticidad con respecto al crecimiento económico. Vamos a poner esta gráfica acá y vamos a poner varios países. Tenemos acá, por ejemplo, la elasticidad. Esto es lo que tenemos, la elasticidad, en inglés elasticity. Ponemos acá si es elástico, y aquí sí es inelástico, o sea que no tiene elasticidad. Cuando nosotros comparamos las remesas, cuando nosotros comparamos las remesas con el Producto Interno Bruto, si hay un decaimiento acá, si las remesas decaen, ¿cuál será el efecto en el Producto Interno Bruto? Entonces, si es mayor que 1, significa que el efecto es elástico, significa que las remesas van a afectar el Producto Interno Bruto. ¿Por cuánto? Digamos, para México es 20.37. ¿Qué significa? Que por $1 de remesas se estira la economía por Producto Interno Bruto por 20.37. Significa que cuando el dólar cae por $1, la economía de México va a ser afectado por 20.37.
le va a afectar, por ejemplo, que las personas no consuman, que las personas no pongan dinero en el banco, que haya menos dinero de inversión, afecta a la economía en diferentes formas. Así que la caída de $1 de remesas afecta 20.37 dólares a México en este caso. Así que a México le afecta más que, por ejemplo, a Honduras. A Honduras es 4.553. También es elástico. Significa que las remesas afectan al crecimiento de la economía por 4.053. De nuevo, si hay un dólar menos de remesas en Honduras, habrá un efecto negativo de 4.053. Así que la economía va a caer en Honduras. Lo mismo pasa en Nicaragua, lo mismo pasa en Guatemala y lo mismo pasa en El Salvador. Sin embargo, en Costa Rica, como en Costa Rica es inelástica, significa que las remesas no tienen ningún impacto en la economía, es negativa, es inelástica, o tiene un efecto muy, pero muy pequeño. Entonces, el coeficiente acá es negativo. No tiene ningún efecto o un efecto muy mínimo en la economía. Así que podemos ver que nuestros países van a ser afectados por la bajada de remesas. Van a ser afectados. Y esto no se va a recuperar en un año. Las remesas, el efecto negativo de las remesas va a afectar a nuestros países por varios años. Y nuestros países van a tener que hacer muchos sacrificios, bastantes sacrificios, porque la caída de los Producto Interno Bruto en nuestros países va a durar por varios años. Y esto es una cuestión bastante difícil. La pobreza va a crecer. Todo el mundo tendrá que apretarse más el cinturón, la faja, para poder aguantar estos tiempos que vienen difíciles para nuestros países. Y son decisiones económicas que nuestros gobernantes tendrán que hacer. Así que este es un estudio sobre las remesas que hemos hecho. Queremos también estudiar otros efectos de la pobreza de nuestras economías, pero creemos que las remesas tendrán el impacto más grande y que van a haber tiempos bastante duros. Y a todas las personas que reciben remesas en nuestros países, les recomendamos que si reciben algún dinerito en estos días, que ustedes realmente lo ahorren, que no lo gasten mucho, porque necesitan poner ese dinero en sus ahorros, porque vendrán tiempos tal vez que no van a recibir y algunos ya no estarán recibiendo en estos días. Como dijimos, solo en El Salvador hubo un bajón del 40% de las remesas y mucha gente que ha dependido de este dinero ahora no lo tiene y se siente en una incertidumbre muy grande y un tiempo muy difícil. Esperamos que les haya ayudado este análisis económico sobre la remesa. Hasta luego.